este día tan significativo también, donde empieza a vivirse un poco la transición, o por lo menos el saludo entre Martínez y Lacalle. ¿Te volviste a comunicar con Lacalle Pou luego de la confirmación de los resultados de los votos observados? No, quedamos de... Llamé a Beatriz Argimón porque la primera comunicación fue con el que yo consideraba que había sido electo presidente. Claramente nosotros no somos la Corte Electoral, no íbamos a proclamar a nadie, pero sí nos poníamos a disposición, ni bien la Corte Electoral lo definiera, para conversar, para discutir, para analizar y para intercambiarnos, porque no es para presentarnos. Lacalle Pou está hace más de 20 años en la política y nosotros hace más de 20 años que estamos en el sindicalismo. No es que vamos a ir a una reunión y vamos a decir mucho gusto. Nos hemos visto muchas veces, hemos conversado muchas otras, hemos discrepado algunas y coincidido otras, pero con Beatriz también nos conocemos hace 25 años, desde que era directora del INAME. Fíjate que el INAME cambió el nombre, o sea, Claro. ¿cuánto tiempo habrá pasado? Yo jugaba al fútbol, o sea, imagínate el tiempo que hace que conocemos a Beatriz, conocemos su sensibilidad por algunos aspectos sociales que por lo menos para mí son muy importantes, por ejemplo, los vinculados a la niñez en situación de pobreza, menores de 6 años, a la pobreza que en esos contextos es cultural y que tiene que tener una política abarcativa del Estado. Y bueno, y obviamente además es la primera vicepresidenta mujer. Ojalá esto haya venido para quedarse. Sí, niños y mujeres son como dos pilares de lo que ha sido la... Son las caras de la pobreza en Uruguay, mujeres pobres y niñas pobres. Ahora, en esta primera entrevista que dio Lacalle Pou a una radio colombiana, habló del desempleo como una de sus principales preocupaciones. ¿Ahí de repente llegan a tener el primer punto de acuerdo con el gobierno entrante? Sí, claro. Y me parece que va a ser un tema del mundo, ¿no? De hecho, se está abordando en el mundo. Hay, como dice el contador Enrique Iglesias, no una época de cambios, un cambio de época. E interpretar un cambio de época lleva tiempo, pero el problema es que cambia a mucha velocidad. Pero Lacalle lo centró un poco en un problema autogenerado de este país que no tenía tanto que ver con un contexto regional o mundial. Bueno, si uno compara, yo me voy a parar en el lugar de dirigente sindical, que es el que me corresponde. Si uno compara los puestos de trabajo que había en el 2004 y los que hay ahora, vivimos en otro país, pero en términos positivos. Si uno compara los aportantes a la seguridad social, menos de 1 millón, hoy hay 1,5 millones, Lacalle Pou tiene que decir, recibí un país mucho mejor que el que recibió Tabaré Vázquez. Pero, por ejemplo, si mirás el nivel de desempleo, Lacalle Pou puede decir, recibo el país con mayor cantidad de empleo de los que había en el 2004 y con menor desempleo que había. Si mirás en términos de pobreza, Tabaré Vázquez recibió un gobierno con 40% de pobreza, Lacalle lo va a recibir con 9. Yo parto de la base que todos están haciendo política, pero, por ejemplo, pero la justicia es numérica, ¿no? Pero en el último tiempo a todo el mundo le llama la atención este tipo de noticias de fábricas que cierran, de repente corporaciones internacionales que tenían filial acá cierran, dejan a más de 100 personas. Pero ¿por qué no averiguamos el porqué? Por ejemplo, claro, el tema de pero Bimbo. en el porqué. ¿Ustedes saben los porqués de Bimbo? Pues después pueden salir a averiguar. Ahí hay un problema de comercialización con las grandes cadenas uruguayas que traen mercadería de otras partes del mundo a menor precio. Y le pagan de cualquier manera a los productores nacionales. Esto al aire nadie se lo va a decir, yo se lo digo. Entonces cuando decimos, ¿es un problema con el sindicato? No. ¿Es un problema que no es competitivo el precio de la galleta o de lo que produzca Bimbo? Pero la No. competitividad fue un tema durante la campaña, No, la falta de es un competitividad tema. que tiene varios sectores de Uruguay, tienen Mire, problemas de competitividad. si usted a nivel mira a Brasil y Argentina, yo me quedo con Uruguay. Si usted mira a Chile y Colombia, yo me quedo con Uruguay. Si usted mira Perú y Venezuela, me quedo con Uruguay. Entonces, cuando en toda América Latina yo me quedo con Uruguay, digo, cuidemos este faro que alumbra a América Latina. Fíjate que hubo... ¿Te parece que lo mismo piensan los inversores? Sí, claro. Si no, no se estaría instalando UPM, si no, no vendría Google, si no, no vendría Starbucks, si no, no se hubiera instalado Hay Forever un cambio igual en el 21. trabajo. O sea, hay un cambio en todo el trabajo. Y hay pérdida de ciertos puestos de trabajo que se sabe que no pueden ser sustituidos por personas con el mismo nivel de capacitación. Bueno, este es el gran desafío. Cuando yo digo, nos están haciendo perder el tiempo, porque vivimos discutiendo sobre ocupaciones de los puestos de trabajo y se ocupan 2 empresas en 100.000. Imagínate que a mí, para encontrar un empresario que fue su empresa ocupada, tiene que estar el Parque Viera lleno. Y nosotros nos preocupamos de eso, cuando en realidad el gran cambio que se está dando en el mundo es que para acceder a un puesto de trabajo de calidad, hoy se requiere de un nivel de formación profesional mucho mayor al que se requería en la década de los 80. Y esto nos tiene que hacer pensar en la educación formal, integral, crítica, generando seres humanos críticos e igualitarios, pero al mismo tiempo los niveles de formación profesional que hay que tener para acceder no a ese puesto de trabajo, al mundo del trabajo. Fernando, la reconversión también. Claro, es permanente.
Vos fíjate, yo entré a trabajar cuando tenía 16 años. 14 años yo trabajaba, pero 16 años en una empresa formal que se llama Saint Café. Y al final de año le daban las medallas a 35 años de profesión. Hoy un joven sabe que va a tener 15 trabajos en ese periodo. Entonces, este cambio Va cambiando, no lo podemos hacer como si fuera mágico y como si no va a tener impactos en la sociedad. Entonces, a mí lo que me sorprende del sistema político es que vas a un foro, como he ido yo a decenas, sobre los cambios en el mundo del trabajo, y todos plantean que la primera etapa de este cambio va a traer problemas en el empleo. Pero cuando sucede, se sorprenden. Entonces, o analizan mal la realidad cuando la plantean, o la analizan mal cuando se sorprenden. Fernando. Va a haber problemas, va a haber puestos de trabajo que van a desaparecer, va a haber ramas enteras que los trabajadores tienen que saber por nosotros que no van a existir. No, y se promete por un puesto de nosotros, trabajo, por los pero ¿quién dirigentes lo va a sindicales. ocupar? Porque se pueden crear puestos de trabajo que Por ¿quién va a ejemplo, ocupar? ahora hay un acuerdo, porque en el Uruguay tratamos de dar noticias. Y en general, para que la noticia tenga impacto, tiene que ser mala. Pero, por ejemplo, ahora hay 2.000 trabajadores que se están formando para la industria del software. Es un acuerdo entre sindicatos, empresas y la Cámara del Software. Eso no sale en un diablo de informativo. Son 2.000 trabajos que salen en pleno empleo. Se van a construir 11.000 puestos de trabajo en los próximos 5 años en esta industria. Fíjense, 11.000 en software. Uruguay va a tener la instalación de una planta de celulosa, que será discutible el convenio, será discutible lo medioambiental. Lo que no es discutible es que va a construir entre 5 y 6.000 puestos de trabajo, y mucho menos discutible es que después que se va a la planta quedan entre 9.000 y 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Claro. ¿Esto es a lo único que se tiene que dedicar Uruguay? No, yo parto de la base que esta debería ser la última planta de celulosa del Uruguay. Hoy se dieron a conocer... Sobre todo para cuidar el Uruguay agropecuario, de los cuales los montevideanos tendríamos que aprender. Bien. Y poner las orejas abiertas, porque el agro no es que mueva decenas de miles de trabajos, pero sí impulsa otras cadenas de valor. Y pensar lo agroindustrial como una cadena de valor, y pensar el Uruguay del turismo como una cadena de valor. Bueno, ahí estamos ya mezclando medio ambiente también, porque tenemos que cuidar todas las patas, porque si se potencia el turismo... Y el Uruguay de la cultura, porque hacemos de cuenta en el Uruguay que la cultura se construye en otras partes del mundo. Pero con y miren que acá se tenemos generan Sergio trabajos, Blanco. pero No, UPM va a generar que tampoco haya tanto turismo cuando se tire miren, más fósforo al agua y haya cianobacterias en toda la costa. Entonces, eso hay que cuidarlo. Es difícil también decir, genero estos puestos de trabajo, pero el turismo capaz que merma y quita puestos de trabajo. Hay que decir esto con claridad. No deberíamos habilitar en Uruguay ningún producto que estuviera prohibido en el primer mundo. Por eso. Entonces, pero esto es una decisión de política. Yo parto de la base de que el movimiento sindical... Yo entiendo que a algunos les gusta decir el movimiento sindical es el movimiento sindical es parte del brazo sindical de un partido político del Uruguay, el Frente Amplio, lo cual es un disparate, porque este es el movimiento sindical que más palos le ha hecho un gobierno de izquierda, de centro, derecha, de toda América Latina. Bueno, pero también el que se ha comportado más responsablemente cuando había crisis. Mire que en Argentina, en el 2002, el presidente se fue en helicóptero de la Rúa. En Uruguay, el presidente se fue entregando... No, podés mirarlo de arriba abajo, los comerciales, si vos encontrás que dice vote a Martínez o vote al Frente Amplio... Los líderes del PIT-CNT, el presidente del PIT-CNT ha expresado su postura política y... Sí, claro, como lo puede expresar un periodista, un cientista, un matemático, un actor, un murguista, cada uno de los que está, los cámaras, y si no lo pudieran hacer, no tendríamos libertad de expresión. Yo soy hincha de Goes, hincha de Peñarol, voy a la cancha de Goes, lloro por Goes. ¿Por qué lo voy a ignorar? ¿Por qué no lo voy a decir? Voy al teatro cada fin de semana de mi vida, me junto con gente que sabe, los escucho. Por eso te digo, a veces tendemos a valorar las cosas culturales que se construyen en otros países y nos olvidamos que acá tenemos a Sergio Blanco, que presenta una obra en Montevideo, después la presenta en 30 lugares en el mundo, incluyendo Japón. Lo hemos mencionado acá, ¿sabes? Que lo hemos entrevistado. Pero para no irnos del tema del trabajo... Pero eso trabajo. Bueno, pero acá hay 15.000 puestos de trabajo posibles en la cultura. Claro, de alguna manera... Desvalorado. Pero después vamos a dejar de hacer la pregunta a Pau, porque la tiene en la punta de la lengua. Hace 5 minutos estoy intentando poder darla. Vamos que se puede. Hoy se estaba barajando la posibilidad de que Pablo Mieres sea el próximo ministro de Trabajo. ¿Cómo te cae a vos esta noticia? Bárbaro, me cae bárbaro. Cuando dijeron Richard Reed me paré a aplaudir. La gente tiene unas persecuciones insólitas. Yo con Richard Reed tengo diferencias en el movimiento sindical, las hemos expresado públicamente. Pero ¿sabes cuánto prefiero tener uno que conoce el mundo del trabajo, las relaciones laborales, que sabe de la negociación colectiva desde el año 85? Creo que es el único que está en la negociación colectiva del año 85. ¿Y en el caso de Mieres? Lo mismo.
Es un hombre que proviene del movimiento social cristiano, con valores cristianos. No me refiero a que estos valores sean superiores a otros. Las obras que ha hecho el sindicato de la bebida en cuanto Sí, a... otros sindicatos también. Yo a veces me gustaría... Los sindicatos casi todos hacen obras. Sí. Richard ha tenido, yo creo que muy bien hecho, la lógica de mostrar esa obra. Pero, por ejemplo, tú sabes que todos los niños con discapacidad de las escuelas de contexto crítico nadan gratis en AEU, ¿no? Porque esto no se ha difundido. Tú sabes que miles de niños van a los campamentos de magisterio gratis de las escuelas públicas de contexto y por primera vez ven el mar, no se ha traducido. Sabes que los sindicatos tienen entre 30 y 40 hogares estudiantiles Bueno, el donde se sindicato de quedan... la construcción también se hace... La Brigada Pedrosa va y construye hogares para hijos prematuros, pero acá a veces el movimiento sindical parece que solo fuera corporativo. El movimiento sindical es una maquinaria de ser solidario. Y esto que está haciendo la bebida es uno de los ejemplos. ¿Y esto se va a mantener dentro del movimiento sindical, haya el gobierno que haya? Y lógico. Pero, a ver, la solidaridad con un compañero, con una persona, con la cultura. El Uruguay es democrático. Reconoce que ganó la calle Pou. Y si hubiera ganado en vez de por 30 y pocos mil votos, por 2.000, sería el presidente de los orientales. En el mundo, esto, con esta tranquilidad que lo estamos viendo, no se ve en ninguna parte. ¿Por qué? Porque hay partidos políticos fuertes, entonces hay una discusión que no se puede perder. Una cosa es la y aceptación organizaciones sociales fuertes. Mire, el día que los partidos políticos dejen de hacer política para creerse que son gestores del Estado, somos Colombia, somos Ecuador, somos Bolivia, somos Argentina, somos Chile. Ahora, más la allá política acá del funciona. respeto ¿Y sabe institucional cómo que funciona? sabemos, Por ejemplo, hoy me Fernando. llamó el doctor Sanguinetti. ¿Por qué? Porque cualquiera en una entrevista se pasa de rosca y yo también. Trato de hacerlo lo menos posible. En una entrevista dije, mire, para mí no deberían existir, para Sanguinetti, él cree que no deberían existir los sindicatos. Y de verdad no lo creo. Creo sí que tiene una práctica que ha sido restrictiva del movimiento sindical y una posición que dice, los trabajadores han sido locatarios en este tiempo. ¿Hay temor con la calle Pou con respecto a esa postura restrictiva con los sindicatos o se espera que haya un relacionamiento acorde, amable y que haya lugar al diálogo y la negociación? Yo parto de la base que no hay que prejuzgar. Que nosotros vamos a conocer las propuestas de trabajo cuando nos entrevistemos con la calle y con el futuro ministro de Trabajo. Pero parto de la base que hay señales que ha recibido la calle que es lo suficientemente inteligente para captar. Una señal muy fuerte es que la mitad de la sociedad no lo apoyó. Y esto es un dato que él lo toma en cuenta. Sé que lo toma en cuenta. Un segundo dato es que debería hacerse los ajustes que se hayan que hacer sin dañar a los más débiles. Y esto es a los trabajadores que ganan salario menos de 20.000 pesos, a las mujeres jefas de hogar, favorecer a la niñez en situación de déficit, tanto económico como cultural. Porque ajustes tenía que hacer ganar a quien ganara. El problema es quién lo paga el ajuste. Si el que tiene más, porque ¿qué pasa en Chile? Cuando los ajustes los pagan los débiles hay rebeliones, porque ¿quién va a admitir que alguien sea millonario y él no llegue a fin de mes comiendo? ¿Me explico? Esas son las diferencias, la injusticia que el capitalismo hoy produce en el mundo. Yo sé que digo capitalismo y piensan en el siglo XVIII, no, es la actual. A la inversa con respecto a la reforma que proponía Larrañaga y la cantidad de gente que la apoyó. Y lógico, el que no escucha esa señal es un necio, un necio. O sea, la gente tiene temor independientemente de lo que yo le diga acá en un canal de televisión. La gente se siente insegura. Entonces, si hay alguien que siente inseguridad, yo no tengo que juzgar por qué la siente. Tengo que tener una política que permita la convivencia. Pero la gente tiene muchos temores. Tiene temor adentro del hogar, porque en su casa o le pegan, o la maltratan, o inclusive la matan. Tiene temor en el trabajo, porque los jefes varones acosan a las mujeres, y nosotros, como dice bien la publicidad, nos hacemos los bobos, cuando en realidad cualquiera lo ve, y lo que tenemos que tener es una actitud activa para denunciarlo, y de hecho ahora empezó a suceder en los lugares de trabajo, y esto es muy bueno para la sociedad. Tiene temores cuando va a una cancha y parece que en vez de ir a ver una fiesta deportiva, va a haber hay más policías que en una cancha de fútbol que en cualquier otro. Entonces, cuidado, nosotros tenemos que proteger esta convivencia. A mí me encanta ir al básquetbol y dejé de ir al fútbol. ¿Te gusta Larrañaga como ministro del Interior? Yo de Larrañaga me siento amigo, a ese límite llego. Estuve en la negociación del 2002 de la cuota mutual, se lo he transmitido personalmente, no oculto mis cariños, ni oculto mis diferencias. Cuando Larrañaga presentó este proyecto de ley, le planteé mis diferencias, porque entendía que militares en la calle solo provocan problemas, y
Se dirá, la propuesta de Larrañaga no era la de Río de Janeiro. Sí, pero todas las propuestas de ejecución de militares en la calle han traído problemas. Y ahí está el efecto de Chile. Un enorme porcentaje de población que lo apoyó, al igual que dijimos que un enorme porcentaje no apoyó a la calle Pou, ¿no? Es así. Y hay que tomar esa señal. Y la tiene que tomar él como ministro. Si es que efectivamente me parece que eso está consolidado. Está pero confirmado, sí. Todos los días consolidan y desconsolidan a una velocidad que yo capaz que no lo estoy pudiendo seguir. Pero parto de la base que Larrañaga es un hombre de diálogo. En medio de la crisis de 2002 estábamos negociando cuota mutual para los maestros. En el medio de la crisis de 2002, porque la gente se olvida de esto, estábamos negociando que hubiera auxiliares de servicio con Teresita González de Tantesio en todas las escuelas para que la niñez uruguaya no sufriera la falta de alimentación. Se estaba negociando la salida de la crisis financiera y al mismo tiempo cuidando a los zorritas. Entonces, cuando nos dicen responsabilidad, mire, estuvimos en la primera fila de la responsabilidad. En la primera fila. Acá el presidente Valle le entregó la banda presidencial al presidente Tabaré Vázquez. Y en Argentina se tuvo que ir en helicóptero, en circunstancias más o menos parecidas. Entonces, cuidemos esto que es que en los uruguayos, lo que le decía en la anterior, Sanguinetti, en vez de contestarme públicamente, me llama. De la misma manera que si yo tengo una diferencia con él, la expreso públicamente, pero también lo llamo. ¿Y el PIT-CNT cómo se para con esta posición que tiene la calle Pou respecto al gobierno de Venezuela, respecto a Nicolás Maduro, dada la cercanía con el chavismo que ha tenido el PIT-CNT? Y como mire, mi familia vive en Venezuela, ¿no? Entonces siempre siento esto con mayor dolor que el resto. Como la mayoría de los que tienen algún familiar en Venezuela, los míos fueron exiliados políticos, he ido unas cuantas veces, creo conocer la idiosincrasia de los venezolanos y es difícil interpretarlo con la cabeza uruguaya democrática, ¿no? Primero, en Uruguay nadie se autoproclamaría presidente por ningún motivo. Es más, la calle Pou no fue reconocido por su oponente y esperó el resultado de la Corte Electoral, que es lo que se debe hacer en una institucionalidad. Pudiendo decir, mire, mi proyección me da que soy el presidente, sin embargo acá cuidamos las vías institucionales. Pero Fernando, ¿seguís considerando que en Venezuela no hay una dictadura? No, yo ya dije hace mucho tiempo que hay una crisis institucional brutal en Venezuela. Pero no una dictadura. Pero que se resuelve con elecciones libres y con el sistema político continental exigiendo esas elecciones y generando las mejores condiciones. Y que hubo violaciones a los derechos humanos, como lo manifesté ya en este canal. Igual que hay violación a los derechos humanos en Chile, igual que está habiendo, y no se condenan con la misma fortaleza en Colombia, igual que las hubo en Ecuador, igual que las está viendo en Bolivia, donde le queman la casa a los exgobernantes, ¿no? Pero no es una situación que a tu entender requiera una intervención internacional. No, sí, como la que planteó Enrique Iglesias y trabajó Enrique Iglesias, que es que el Uruguay fuera cabecera de puente para que hubiera un diálogo entre el gobierno y la oposición y terminara sin intervención externa. Porque mi posición sobre si hay o no hay tal cosa tiene poco valor. Mi intervención sobre que debería haber un diálogo que posibilitara una salida democrática, todos los días de mi vida lo deseo. Ahora, en mi familia, la mitad apoya el proyecto chavista y la mitad lo repudia. Y esto sucede en Venezuela a lo largo y ancho. El que piense en Uruguay que esto es el 90% de los venezolanos condenando a Maduro y el 10% apoyándolo, tiene una versión, la verdad, errática de la sociedad. Bueno, también el que piensa que en Uruguay... Pinochet lo apoyaba gran parte de la población en dictadura, eso no define que un pueblo esté bajo una dictadura o no. Por eso, no terminé la frase. Por eso digo, para mi gusto, Maduro tiene la responsabilidad de iniciar un proceso rápido de transición hacia una elección de todos los cargos elegibles en Venezuela. ¿Lo podemos decidir desde Uruguay? No, desde Uruguay podemos rogar para que no haya intervención armada. Porque cuando eso sucede en un país, lo que queda es solo desastre. Por lo pronto, el presidente electo ya estaba posicionando una postura mucho más firme desde el Uruguay, más condenatoria. Pero él la tiene. Yo no puedo discutir yo no puedo decir, me entero de hoy, por los diarios de hoy o por la nota colombiana de hoy, que la calle Pou tiene esa posición. Ni la calle Pou podrá decir, me enteré de la posición de Pereira para hoy. Hay un problema de institucionalidad grave. Como te diría, hay un problema grave de institucionalidad en casi todos los países de América Latina, ¿no? En algunos más graves que otros. Paraguay, la mayor parte de los venezolanos, de los paraguayos, nunca se van a jubilar. Ni hablar. Cortito para cerrar, ¿no tienen la reunión entonces agendada para la semana que viene? Sí, va a ser la semana que viene, no está fijada la fecha, quedamos de llamarnos el lunes y ahí fijarla.
me da la impresión de que es necesario también que el partido que ganó la elección primero cierre filas dentro de la coalición para después empezar a hablar, supongo yo, que con el movimiento sindical y también con las cámaras empresariales. Pero esto es lo más positivo que le puede pasar al Uruguay. El movimiento sindical quiere dialogar con el presidente electo y la vicepresidenta y con quien el presidente designe, y el movimiento sindical y la calle Pou también quiere conversar. De hecho, el día que estuvo en la sede del PIT-CNT, uno de los temas que planteó es que ni bien ganara iba a convocar al PIT-CNT y de hecho lo va a hacer. O sea, en el Uruguay tenemos unos valores que a veces, lo que te decía, que a veces nosotros mismos no los sopesamos suficientemente hasta que miramos la televisión y vemos que en lugares demasiado cercanos al nuestro nadie habla con alguien que piense diferente. No, y hacer Esto el es grave. ejercicio de imaginación de unos Esto es días grave. sin Yo un si me presidente cruzo acá electo en otro país, ni hablar. Si me cruzo acá con Sanguinetti, con la calle Padre, con la calle Hijo, con Mieres, yo me voy a saludar efectivamente porque hace 30 años, no voy a fingir un saludo. Los saludo a personas que pensamos distinto, que nos identificamos distinto. Yo de hecho dije, no soy neutral. Y hoy, después de la elección, con un presidente electo reconocido, no soy neutral. Claro. Y eso va a cambiar mi Pero eso vínculo no con la quita calle tu Pou. rol como líder ¿Y alguien sindical, puede creer que la obviamente. calle Pou considere que yo soy neutral? Porque entonces eso sí sería engañarnos entre los uruguayos. Y los uruguayos tendemos a decirnos cada cual lo que es, salvo en los periodistas deportivos, donde todos parecen ser hinchas de Defensor o de Racing. Pero en lo demás todos tendemos a decir lo que pensamos. Ahora, hay un segundo aspecto a tener ciertas alarmas prendidas. Las declaraciones de Silva Valiente son para temer. Él lo que pide es, si el PIT-CNT se moviliza, yo quisiera saber, ustedes que hace tanto tiempo que están en el periodismo, ¿cuándo vieron una movilización del PIT-CNT violenta? No. Si se moviliza, pedimos todo el poder, todos los lados la está hegemonía de la violencia y la impunidad para actuar violando los derechos humanos. De todas formas... Y ojo, esto es grave, porque lo está diciendo un brazo social de las Fuerzas Armadas. No lo tomemos a la Bien, ligera fue porque... condenado. Sí. Fue condenado, estamos de Y acuerdo bueno, en que yo hasta nadie... todas las veces que se pueda alinea lo tras voy una a seguir postura. condenando. Fue condenado por Está todos, perfecto. claro. Igual que la calle con Venezuela. Coherente con Fernando, nuestro posicionamiento. ha sido un placer tenerte hoy, muchas No, el gracias. placer es mío. Bueno, y mucha suerte para esa próxima reunión y que realmente podamos empezar un nuevo Totalmente. gobierno en paz, Vivimos con en una respeto casa y con- común. Exacto. Cuidemos la Hay que casa cuidarla común. para todos los Cuidemos. uruguayos. Ya que hablabas de las movilizaciones, bueno, el presidente brasileño estuvo haciendo algunas declaraciones sobre movilizaciones sociales, considerando que la izquierda siempre igual debe salir a las calles, así que ya lo comentamos al pasar. Y también con Yo Fernando le tengo Pereira... más miedo al Cuco, más miedo a Bolsonaro que al Cuco. Bien. Ahí dejó claro con una frase su opinión. Y también estuvimos hablando con Fernando Pereira sobre educación, sobre muchas de las cosas que se han hecho. Queríamos compartir